Hola compis, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Amparo. Mirad, hoy os traigo una caja súper bonita realizada con materiales que me han enviado desde BBCraft, tales como estas bonitas piezas de madera tipo esquineras que son tan chulas, y también estas patitas de metal que en este caso yo he elegido unas en tono vintage. Las tenemos en vintage y también un poquito más brillantes. Si queréis ver cómo he hecho esta cajita, quédate conmigo que te explico todo el paso a paso. Os recuerdo que BBCraft tiene un programa para youtuber si tienes un canal con 100 o más suscriptores. También que todos los enlaces a todos los productos que voy a utilizar en el vídeo de hoy os los voy a dejar debajo de este vídeo en la cajita de información. Y por supuesto, BBCraft nos hace un regalo de un descuento de un 10% para comprar cualquier producto de su página, y por supuesto os doy el código Amparo10. Y ahora, sin más, vamos con el vídeo. Hola compis, ¿recordáis hace unos días que os enseñé todo lo que me había llegado de la tienda de BBCraft? Pues mirad, hoy voy a utilizar las esquineras de madera, que son súper bonitas, tengo muchas ganas de utilizarlas en mis cajitas, y también voy a utilizar las patitas para las cajitas. Bien, aún no tengo muy claro si voy a utilizar las que son plateadas o las que son un poco más envejecidas, un poco más vintage, pero sea la que sea, estoy segura que me van a quedar súper chulas. Bueno, pues también voy a utilizar una servilleta de papel y vamos a hacer una cajita de madera decorada con decoupage y con todas estas piezas que me llegaron de BBCraft. Y os comento que los enlaces a todos los productos que voy a utilizar hoy de BBCraft también os lo voy a dejar debajo en la cajita de información para que podáis comprarlos sin ningún problema. Y ahora vamos a ponernos a trabajar, a disfrutar y a crear, que eso es lo que en realidad nos gusta. En primer lugar, lo que voy a hacer va a ser quitar todos los herrajes de la cajita de madera. Voy a lijarla un poquito para quitarle las aristas, que no nos astillemos con ellas, no nos hagamos daño. Y lo siguiente que voy a hacer va a ser dar una mano de gesso de imprimación, porque de esa forma vamos a conseguir que los colores se adhieran mejor, y también vamos a hacer como una especie de tapapores, vamos a proteger la madera. Bueno, pues ya le hemos quitado todos los herrajes a esta caja. Mirad, vamos a coger ahora, lo primero que vamos a hacer es, vamos a tomar nuestra tapa y vamos a ponerle los apliques de madera. Yo los voy a pegar con silicona porque es bastante rápido y así voy haciendo el vídeo un poquito más ligero. Solo voy a ponerle por esta parte de aquí un poquito y los voy a colocar. Los voy a llevar justo hasta el borde de la caja. Así voy a pegar los 4. Y ahora es el momento de aplicarle gesso. Este gesso es el que yo hago. Os voy a dejar el enlace al vídeo donde os enseño cómo hacerlo, pero también lo venden en tiendas de manualidades. El gesso lo que nos permite es impermeabilizar la madera y también hacer que los pigmentos de las pinturas se adhieran mucho mejor. Bueno compis, pues ya tenemos seca la parte de la caja por dentro y por fuera con la aplicación que le hemos dado de gesso. Ahora vamos a avanzar con la tapadera. En la tapadera le he puesto un poquito de pintura, pero muy poco, para poder pegar la servilleta, y después seguiré trabajando con la parte de arriba. En un principio, lo primero, pegar la servilleta. Vamos a ir avanzando y vamos a ir haciendo este proyecto tan bonito. Mirad, voy a coger este en un principio y ahora voy a ver lo que me gusta, y así podré recortarlo a mi antojo. Os recuerdo que me gusta romper así la servilleta y que cuando lo hagáis
lo hagáis con todas las capas juntas. Una vez que ya esté recortada podremos quitarle las capas que tienen, que normalmente son 3, pero hasta entonces cortar siempre con las 3. Pues mirad, yo creo que esta me va a quedar perfecta. Voy a quitarle la parte de aquí abajo y después no os preocupéis porque integraremos la servilleta a la caja. Solo me interesa que no me queden los bordes rectos. Así también puedo ajustar lo que más me interese poner o quitar. Bueno, ahora ya sí, vamos a quitarle las capas de la servilleta. Ya os digo que traen 3. Yo sabéis que utilizo un poquito de este pegamento con el que humedezco los dedos y así me resulta más fácil quitarle todas las capas. Es de verdad totalmente importante, es sumamente importante que nos aseguremos de quitar todas las capas. Con una nada más que dejemos nos puede fastidiar el trabajo. Vamos a coger un pincel que tenga las cerdas muy suaves. Vamos a buscar la parte de delante de la caja y así la vamos a ubicar mucho mejor. Voy a poner un poquito de pegamento y me voy a asegurar de que pegue toda la servilleta. La dejamos caer y la ponemos donde nos guste que vaya. Yo quiero ponerla como si saliera de aquí. Así. Y ahora voy a poner el plástico para asegurarme de que las servilletas pegue bien por todos los sitios, que saque todas las burbujas que puedan haber y sobre todo que esté bien pegada, y así de esta forma no se rompe. Levantamos con cuidado y ahora es el momento de pegarla por la parte de arriba. Esta parte que nos va sobrando no os preocupéis porque luego lo quitamos con un poquito de lija. Lo importante ahora es pegar toda la servilleta y que no se nos mueva. Ponemos un poquito más de pegamento y sellamos bien nuestra servilleta. Ahora vamos a dejarla secar y después ya seguiremos terminando y poniendo mucho más bonita esta tapadera, que la verdad es que es preciosa. Esta servilleta me encanta. La he usado varias veces y siempre me sigue gustando. Mirad cómo queda, sin ninguna arruga. Perfecta. Ya os digo que todo esto después con una lija lo vamos a quitar. Vamos a dejarlo secar y vamos a continuar con la parte de abajo de la caja. Pues mirad, estoy pensando que me ha gustado mucho esta parte de estas rosas de aquí.
Se lo voy a poner en la parte de dentro de la tapadera, porque son unos motivos muy bonitos y creo que pueden quedar muy originales. Voy a ver si estas me caben bien y si no, vamos a hacerlo con cuidado. Como tenemos el apoyo de las molduras, no tenemos ningún problema. Mirad, lo voy a poner así, tal cual. Bueno, pues así como está, y directamente lo voy a pegar. No voy a utilizar el plástico, lo voy a pegar directamente. Mirad, voy a poner un poquito de pegamento de cola para decoupage y voy a empezar a pegarlo del centro hacia afuera. Como es una servilleta tan sumamente fina, no voy a tener ningún problema en pegarla de esta forma. Siempre, ya os digo, de dentro hacia afuera. Pues así es como nos queda. Ahora voy a dejar secar la parte exterior y la parte interior, y cuando esté seca seguimos con ella y seguimos avanzando, asegurándonos de que sobre todo las esquinas y los picos estén perfectamente pegados. Bueno, pues vamos a esperar que seque y enseguida continuamos. Yo he pintado la parte exterior en blanco y ahora vamos a ponerle este stencil tan bonito. Me gusta muchísimo. Y le vamos... Mirad, voy a coger el tono frambuesa y el tono blanco de esta casa de pintura, que la verdad es que me gusta un montón porque es una pintura muy cubriente, me gusta muchísimo, y voy a hacer un mezcladillo para no hacer un color muy subido. Vamos a mezclar un poquito de cada uno de los tonos. Fijaos qué bonito es, tiene un color antiguo que me encanta, súper bonito. Pues vamos a hacer una mezcla que tengamos suficiente para ponerle a todo el contorno de la caja, y como veis no lo voy a mezclar del todo, quiero que me haga una especie de aguas. Voy a poner ahora mi stencil sobre la cajita y nos vamos a ayudar de un pincel de estarcir para ponerle todas las marcas. Mirad, vamos a coger esta parte y la vamos a poner así, y ahora simplemente cogemos pintura que nos quede bien marcado este pincel y ahora quitamos un poquito de exceso y simplemente empezamos a estarcir. Lo haremos con movimientos circulares y sujetando con firmeza el stencil. Mirad qué cosa más bonita. Vamos a hacer igual por los cuatro lados de la caja. Volvemos a colocarlo y ahora volvemos a repetir. Es así de divertido. Vamos a dejar que seque estos dos lados y ahora continuaremos con los otros dos que nos faltan. Como veis, muy fácil de hacer. Bueno, pues mirad, así nos ha quedado la parte de delante. La parte del exterior me encanta, la verdad es que es súper bonita, y en esta parte de aquí le he dado una mano de aquella manera, como veis, a pinceladas. Ahora vamos a terminar esta parte de aquí, de la parte baja de la caja, y vamos a poner un poquito de pintura blanca. Me voy a ayudar de una esponja. Podéis utilizar una esponja normal, de estas que tienen palito, o de un dedil, lo que tengáis a mano. Como normalmente todas tenemos este tipo de esponjas, yo voy a utilizar la normal, la de toda la vida. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a humedecerla en la pintura blanca.
voy a quitar todo el exceso de pintura y voy a hacer lo que sería solamente pues como un pincel seco. Voy a quitar todo el exceso y en la parte de dentro lo que voy a hacer va a ser darle un poco de luz, nada más, muy poquito, algo muy tenue. ¿Veis? Por unos lados más que por otro, pero se trata de hacerlo pues como si estuviese un poco envejecida. ¿Veis? A pequeños toques. Y ahora, cuando ya tenga hecho este paso, voy a darle una lijada con una lija muy finita y le voy a poner simplemente un poquito de barniz al agua. Y sin más, voy a dar por finalizada la parte de abajo de la caja. Estos pequeños detalles en blanco, si no os gusta, no los hagáis. A mí me gusta darle, porque ya sabéis que me gustan las cosas un poco desiguales. Y ahora ya dejo que seque y después le aplicaré un par de manos de barniz al agua satinado, que es el que más me gusta. Vamos a hacer nuestra parte de la servilleta tan bonita. Mirad, vamos a coger una lima y vamos a quitar todo el exceso de papel. Una vez que ya está seco, sin ningún problema lo eliminamos. ¿Veis? Y nos queda perfecto. Y así es como nos queda. Ahora lo que vamos a hacer va a ser integrar la servilleta a la caja. Y lo vamos a hacer muy fácil. Voy a coger un poquito de pintura gris, ya que tenemos los tonos grises, rojos o rosas o fucsias, blancos y un poquito también del fucsia. Y ahora con estos tonos vamos a unificar un poquito este color. Mirad, voy a coger un poquito de gris y un poquito de blanco. Y a pequeños toques vamos a ir integrando la servilleta. Cogeremos un poquito con el dedil e iremos pasando alrededor. Voy a poner un poquito de negro para hacer un poquito más oscura esta parte. Ahora voy a pintar la parte de arriba de la moldura. Voy a darle de este color que es muy bonito, pero también le voy a quitar color, no lo voy a dejar así tan subido. Quiero que se note, pero que no sea el protagonista. El protagonista quiero que sea las flores. Con una toallita de las de bebé voy a quitarle todo el exceso de pintura. Pues este es el efecto que yo estaba buscando. ¿Veis? Darle un poquito de importancia, pero no toda. Y ahora lo que voy a hacer va a ser en la parte de abajo de la caja, voy a darle unas pequeñas pinceladas también del tono rosa. Y voy a hacer igual. Voy a dar unas pequeñas muy suaves
y voy a eliminar. Así, solo un reflejo. Vamos a dejar secar y dentro de nada estará ya terminada esta caja tan chula. Mirad, igual que he hecho en la parte exterior, la voy a hacer en la parte del interior. Voy a darle a todo el contorno, pero no aquí, en los cantos, sino en el contorno de la parte interior de la cajita. Y así nos va a quedar un poquito más unida, más unificado el color. Con mucho cuidado de no manchar la servilleta, solamente es un pequeño toque. ¿Veis? Así, solo como si fuese un pequeño detalle. Ahora vamos a dejarlo secar todo bien y enseguida finalizamos con ella. Bueno, compis, pues ya hemos terminado esta preciosa caja, que mirad qué bonita ha quedado con estas molduras de madera de BB Craft. La verdad, estoy súper contenta con este material, es una pasada, es una madera de muy buena calidad y en la decoración así tal cual, un poco vintage, me ha encantado. Ahora voy a ponerle también unas patitas que ya os comenté que me hacía muchísima ilusión tenerlas, porque le da un toque mucho más bonito a nuestras cajas. Voy a utilizar las patitas también de BB Craft, las de color dorado envejecido, porque es como llevan los herrajes. Os recuerdo que también me enviaron las mismas patitas, el mismo estilo, el mismo diseño, pero en color plata. Ya os digo que hoy voy a poner el otro estilo porque es el que más se asemeja a esta caja, ¿veis? Por el herraje, por los herrajes que llevan más que nada. Por lo tanto, vamos a colocar estas patitas de metal de BB Craft. Vienen las patitas también con los tornillos necesarios. Se colocan de una forma muy fácil. Mirad, se colocan súper fácil. Yo he decidido no ponerlas con la tapadera porque no quiero tampoco estropear las molduras de madera. Por eso voy a colocarlas así, súper fácil. Mirad, buscamos la esquina que más nos guste, de la forma que más nos guste, y hacemos coincidir la patita con la esquina, que nos quede la patita justo en el centro. ¿Veis? Si la ponemos así, tampoco es que quede fea, pero queda muy desigual. A mí me gusta en la esquinita, así. Por lo tanto, voy a buscar la parte y la zona en la que va y voy a ubicarla aquí. Voy a coger los tornillos y mientras voy poniendo estas patitas voy a aprovechar para deciros que BB Craft tiene un programa para ayuda a youtuber. Si tenéis un canal de YouTube con 100 suscriptores o más, podéis poneros en contacto con ellos, daros de alta en su página, dejad vuestros datos y os apuntáis a la ayuda para youtuber. Después de haber hecho estos pasos que os estoy comentando, BB Craft se pone en contacto con vosotros y bueno, pues podréis hacer una colaboración bien chula con ellos. Tienen materiales muy buenos, de muy buena calidad, y la verdad es que toda ayuda es buena cuando empezamos en este mundillo del canal de YouTube y de compartir nuestros trabajos. También os comento que BB Craft nos ha regalado un código de descuento Amparo 10, en el que nos ofrece un descuento de un 10% en todos los artículos de su página. Por lo tanto, si queréis aprovecharlo, ya sabéis, cuando hagáis vuestro pedido, adjuntáis el cupón
Amparo 10. Y también os comento que los enlaces de todos estos materiales que estoy utilizando en el tutorial de hoy os los voy a dejar debajo de este vídeo en la cajita de información. Ya sabéis, hay un más, le dais a más y se abrirá toda la cajita de información y allí podréis ver todo lo que yo os voy comentando y sobre todo la información que en esta ocasión es referente a BBCraft. Ya veis que se ponen súper fácil y muy rápido este tipo de decoración y sobre todo de detalles para nuestras manualidades. Bueno, pues mirad, así nos queda la cajita terminada. Como veis, una preciosidad. Y con las patitas, no me digáis que no luce mucho más bonita. A mí me gustan muchísimo. Pues hasta aquí el tutorial de hoy. Gracias a BBCraft por toda la cantidad de materiales que me ha enviado para poder hacer este tutorial para vosotras. Y bueno, pues feliz de compartirlo y feliz de seguir colaborando con una casa como es BBCraft. Espero que os haya gustado, espero que hagáis esta cajita y sobre todo que vayamos comprando poquito a poquito los materiales que más nos gusten. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente tuto. Un beso, amigas. Chao.